taurinos el puntillazo, porque el único país que le está produciendo liquidez a Venezuela es los Estados Unidos. Hay un tema que, si usted me permite, que se sale un poco de lo económico, quisiera comentarlo, porque es que eso nos demuestra la farsa y la forma como se manejan las cosas en Venezuela, que es absolutamente aterradora, incomprensible. Es todo este tema que está pasando con la señora fiscal Luisa Ortega, que entre otras cosas yo le quiero decir, Luisa Ortega ahorita está figurando como una víctima, sí, obviamente porque la tienen acorralada, pero la señora Luisa Ortega tiene unos antecedentes supremamente graves. Ella, desde la fiscalía, en la cual lleva mucho tiempo, se convirtió en el brazo armado del chavismo para perseguir a mucha gente, y hay muchos que lo pueden atestiguar. Solamente ahora, cuando los chavistas han visto que por todo ese desmadre que se ha producido en Venezuela en manos de Maduro, van a perder el poder y ellos son los primeros afectados, están utilizando, esa es una opinión mía, pero estoy seguro que eso es así, están utilizando a la señora Luisa Ortega para que salga a hacer críticas a Maduro y se pueda convertir en una especie de eslabón o persona de transición por si cae Maduro y pueda continuar el chavismo en el poder a través de Luisa Ortega. Ese es el cálculo que se hizo. Entonces ella salió, dio un paso adelante, dijo que defendiendo el Estado de Derecho que muy pocas veces respetó en el pasado, defendiendo el Estado de Derecho se oponía a la constituyente que está citando Maduro y se oponía al nombramiento de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia que no se habían nombrado de acuerdo con la ley, etcétera. Pero bueno, el hecho es que todo el sistema y todo el régimen madurista le cayó encima porque hay una profunda división, cada vez se ahonda más entre el madurismo y el chavismo, sobre todo porque los chavistas están viendo que en manos de Maduro van a perder todo. Entonces ella procedió ante esa situación. Óigame bien esto, tiene que creérmelo porque es real, pero es increíble. La señora Luisa Ortega nombra como vicefiscal, previendo que la puedan retirar del cargo, a una persona de su confianza, doctor Rafael González. Inmediatamente el Tribunal Supremo, que está en franca oposición a la señora Luisa Ortega, dice que invalidan ese nombramiento. ¿Y por qué lo invalidan? Lo invalidan porque, de acuerdo con la Constitución, ese nombramiento, al ser vicefiscal general y poder actuar en casos de falta de la fiscal como fiscal general, requiere, de acuerdo a la normativa venezolana, que haya una aprobación de la Asamblea Nacional. Dice que no se dio la aprobación de la Asamblea Nacional. Y a renglón seguido dice, no se dio, pero tampoco la Asamblea Nacional puede dar la aprobación porque la Asamblea Nacional en este momento está en lo que ellos denominan estado de desacato, o sea que cualquiera de las decisiones que la Asamblea Nacional tome no sirven para nada. Entonces, como eso se produce, nosotros, Tribunal Supremo de Justicia, nombramos a la vicefiscal general. Hágame el favor. Esa es la argumentación que utilizan para echar abajo un nombramiento de una persona que era de la confianza de la fiscal, nombrar una persona que es de la confianza de ellos, como fiscal, como vicefiscal general. Pero óigame usted, para terminar el cuento de esta novela, ¿a quién nombran? Nombran a un personaje, una señora que se llama Catarina Harrington. Pues esta señora Catarina Harrington es la única civil. Usted sabe que Estados Unidos ha puesto una serie de sanciones a funcionarios del gobierno de los estados, a funcionarios venezolanos. Pues la última sanción, que fue a 5 personas, eran 4 militares y una civil, y las aplicó Estados Unidos por violación de los derechos humanos. Sanciones que implican el retiro de la visa, congelación de los bienes en los Estados Unidos. Pues la civil que estaba en eso por violación de los derechos humanos es la señora Harrington. Entonces esa es la que acaba de nombrar el Tribunal Supremo de Venezuela como nueva vicefiscal encargada. Pero además la señora Harrington tiene antecedentes como este. Ella fue la que originó todo el proceso de Antonio Ledesma, que llevó a Antonio Ledesma a la cárcel. Por ejemplo, en el caso de María Corina Machado, fue la que originó la acción que llevó a la prohibición de salida del país de María Corina Machado. Estuvo en todo el proceso de Leopoldo López como fiscal. Pero para terminar esta comedia, el año pasado, a final del año, y está circulando esa carta, esta señora que estuvo temporalmente de viceministra de uno de esos ministerios que existen en Venezuela, un ministerio, viceministra del Sistema Integrado de Investigación Penal, ese era el cargo que tenía, estuvo año y medio antes de que pasara todo esto. Entonces le escribe una carta renunciando a la fiscalía a la señora fiscal, pidiéndole que la pensionen, que ella se quiere pensionar, y la motivación que ella da, quiero leérsela porque es que es absolutamente increíble. Dice, durante año
y medio me desempeñé en el aludido cargo, como viceministra. Lo hice con evidente activismo político, propio de la misión que me fue encomendada por nuestro presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el servicio y defensa de nuestra amada patria venezolana. Sin duda, mi actuar determinado compromete flagrantemente la debida objetividad que debe presentar un fiscal del Ministerio Público en el desempeño de sus funciones. Por eso no puedo regresar a la Fiscalía y le pido que me autorice mi retiro para una persona que a finales del año pasado estaba diciendo que no volvió a la Fiscalía, que por favor le aceptaran la renuncia porque tuvo una actividad política y eso comprometía su objetividad, y esa es la persona que acaban de nombrar. De vicefiscal. De vicefiscal, no, la acaban de nombrar de fiscal, sí, de vicefiscal encargada, pero en 2 o 3 días sale la fiscal porque ya le abrieron juicio de mérito, y el siguiente paso, juicio de mérito, es una etapa prejudicial de instrucción que se da como garantía a algunos funcionarios. Ya se dio, y el siguiente paso es que van a poner a un lado, entonces esta señora que la acaba de nombrar, el Tribunal Supremo pasa a ejercer como fiscal, una señora que estaba diciendo el año pasado que por favor le admitieran la renuncia, porque ella no tendría la suficiente objetividad para actuar como funcionaria de la Fiscalía, ni siquiera como vicefiscal, sino como funcionaria de la Fiscalía, y a la cual los Estados Unidos el año pasado es la única civil a la cual ha sancionado por violación de los derechos humanos. ¿Cómo le parece? Bueno, y uno se pregunta a estas cómo siguen viviendo los venezolanos, porque están viviendo, respiran y comen y viven, tienen funciones fisiológicas y biológicas. Uno no sabe cómo. Este mes de julio va a ser definitivo, ¿no? Y usted bien lo decía antes cuando se estaba refiriendo a eso que están tratando de montar, que es un plebiscito, que eso no tiene ni pie ni cabeza, pero parece que eso lo quieren utilizar como argumento, como sustento la oposición para dar el paso siguiente, que es el paro total, es decir, parar totalmente el país y declararse en paro total, porque ellos saben que si la constituyente se aprueba como se va a aprobar a partir del 1 de agosto, todos los poderes del Estado quedan radicados en esa constituyente, y que se cuide Maduro, porque cuando la constituyente asume esos poderes que creen poderla controlar, pues obviamente es la que ejerce todas las funciones dentro del Estado, y eso es lo que quieren hacer a través de la constituyente. Muy bien, bueno, hacia allá se llega y hacia allá nos llevan a nosotros. Hasta allá se llega y hacia allá nos llevan a nosotros, corregimos. Vamos para allá que nos las bogamos. No reaccionemos y verán lo que nos pasa. Mirémonos en el espejo de Venezuela, esa es la realidad de Venezuela. 260% de aumento en el salario mínimo y estamos en el mes de julio. ¿Cuál será la inflación? Pues por encima del 1000. Cualquier cosa, cualquier locura. ¿Y dónde están los bienes que se pueden comprar con esos salarios? En ninguna parte. No existen los bienes y cada vez disminuye la capacidad importadora del gobierno y cada vez la deuda se traga más ese país y cada vez la producción cae. Bueno, esto es una catástrofe. La definición de catástrofe es la que nos viene de Venezuela. Catástrofe es lo que pasa en Venezuela. Doctor Alberto Schlesinger Vélez, muchísimas gracias por estar con nosotros en la Hora de la Verdad. Con el mayor gusto, doctor Fernando.